Hola, buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están acá, LJ? Vamos a ver qué onda. Bueno, no sé si está muy alto. Dígame por las dudas, yo creo que está bien. Remurians believed their king Remus would bring eternal prosperity to the islands of the high sea. However, the God King's seers prophesied discord. The greatest empire will face the most utter destruction. And this is No quiero interrumpir, estoy escuchando. Thus Perdón. did the God King derive the primordial plan from the cycle of the 7 days and winds blowing over sea and land, and composed a splendorous symphony based upon it. He believed that the polities could escape fate's judgment and attain eternal paradise if they harmonized with his perfect symphony. But today, welcome to the Genshin Impact version 4.6 special program. De la nada. Let's take a look at the trailer. Bueno, nos habla de una sinfonía medio rara. Nada. Cuidado, empezamos. De zoom chiquitín, dale. Creo que en 15 estamos bien. Bueno, acá tenemos a la señora. And the feeling is mutual. After all, it's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd the next time a similar event rolls around. Something has come up, and since it Bueno, pertains to Cyrus and parece que tenemos Sino también por el banner. O esto será un evento, en todo caso. Cuidado, los detalles. The old man's been putting the pressure on me. He sent someone to tell me I'm needed for some sort of project. Project Stuja? Participating in the plan will lose a lot of members. Esto es una zona nueva. Esto es una zona nueva, chavales. If you accept my proposal, Monsieur Qué locura. unless absolutely necessary, I will no longer carry out any special missions within. El Miwin. Haz el Miwin, haz el... Este bicho va a estar súper fuerte, muchachos, ¿eh? Lástima que no lo vamos a poder conseguir, pero este bicho va a estar súper fuerte. Haz el Miwin, boludo. No puede ser. Es que... ¿Por qué? Bueno, nuevo personaje. Tiene toda la pinta de Natlan. Esa muchacha. Father finds out about this, everyone involved is going to be punished. A traitor. Sino was chosen, but he was not the only one. You'd like me to return my power? I'm really looking forward to this rite of duels. The wisdom of Hermanubis would have been ours. I want you to become the next king of the house. Yet you seem to have... Juega solo el bicho ese, ¿no? I'm not saying I have all ¡Pará! the answers, but doing so will only bring us further away from being a real family. Velo, muchacho. Words paint an optimistic picture indeed. Allow me to remind you, however, few among us are willing to Wow. sit from a glass filled with Qué locura. I'll make sure it's drained of all impurities and returned to its cleanest form. Good things come to children who do as they're told. So I do hope you decide to Activó el modo diablo, literal. There are many dangers ahead, and I, for one, don't intend Qué to locura. back down. I don't want to disobey an order from Father. So why? Why have you backed us into a corner? No demonstration of loyalty shall go unrewarded, and no sacrifice shall be in vain. Wow. Muy bien. Dun, 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 dun. Hello everyone. I'm Sarah Miller Cruz, Bueno, voice of the female traveler. guardo para ese y Welcome to the Genshin va a Impact estar version bastante 4.6 fuerte, no special te digo que no. program. Hay que ver si sale, vale, para, no descartemos nada todavía. Okay, so I'm pretty sure that everyone would agree that the House of the Hearth isn't an ordinary orphanage. But just in case you needed any convincing, we've invited their voice actors to share some information with us today. Hey
everyone. My name is Event. I'm the voice of Arlecchino, the father of the House of the Hearth. You might Medio raro, ¿no? La vibra que te transmite Arlecchino y que habla así todo tranqui, no sé. I'm so thrilled to have been invited to the special program. No sé. Te veo medio complicado, Walter. Medio complicado vas a estar. Yes, he is. Yeah. And although he's not a member of the House of the Hearth, we've also brought the Harbinger Ito. of Laughter Está por and ahí. Cheer, the one and only voice of Arataki Ito. What up? It's me, ¿Qué hace Ito ahí? O lo sacan de banner también, o lo ponen gratis, o no sé, obtiene un evento. Es que era Ito, lo banco. Debe ser un monstruo el que hace la voz también. Pasa que yo juego con la cosa en japonés, así que capaz que no lo tengo muy identificado también. Aaron, why don't you give us a rundown on what sort of organization the House of the Hearth is? Yes, it would be my pleasure. Bueno, Based on the most recent Arlecchino por acá. the House of the Hearth is a Fatui intelligence organization. El bicho que vamos a querer conseguir todos ahora, pero It takes in children who no longer va a estar have a home complicazo, me parece a for all mí. manner of reasons, and they receive an education in a variety of disciplines. Naturally, at the same time as it provides a home, the children also take on various responsibilities. Okay, this sounds like everything that we already know from the game. Is there more news to hear? Yes, everyone knows that the House of the Hearth is a rather complicated orphanage, and the Knave, the fourth harbinger of the Fatui, is still hiding many unsolved mysteries. So how about we start diving into all the new information está muy that we peor el have about personaje. Arlecchino? Let's do it. Yes, let's do it! Okay, first, I want to hear it straight from y'all. What kind of person do you think the Knave is? Oh no. Oh my gosh, I'm feeling a lot of pressure right now. This is giving me all Bueno, sorts acá of vamos a ver la jugabilidad de todo esto. O sea, ya está. Arlecchino sale en la 4.6, listo. Confirmado, ya está. Ahora nos van a enseñar qué onda con las cosas. Vamos también a ver los banners. Porque... Bueno, acá están hablando un poco de la historia de Arlecchino. Están diciendo lo de Furina, ¿vieron esto? Lo de... que la fue a ver así medio de incógnita. Bueno, yo voy a decir lo siguiente antes que revelen los banners. Y creo que no sé si estaremos igual, pero creo que más o menos 70% quizás. O la gente que directamente gastamos todo ahora porque eran banners increíbles. Creo que todos estamos de acuerdo en que preferimos que salga en la segunda parte de la versión. Por favor, Hoyoverse. En la segunda parte. Yo sé que no tengo posibilidad alguna, pero con ilusionarme así un poquito así me quiero ilusionar. Si sale en la primera parte no tengo ningún tipo de esperanza, lo digo así. Con sueldo tengo 20 protogemas, o sea, 20 tiradas ahora mismo. What? Después buscamos. Después buscamos, para. A ver, jugabilidad, vamos a ver eso ahora, ¿qué onda? Well, if you're curious about Arlecchino's past, Cuidado. then you'll have to find your answer in the game. That's fair. Her story quest, Ignis Purgatorius, Compadre, will be vamos. released with version 4.6. Now, I don't want to spoil anyone's gameplay Okay. experience by saying too much about her quest, okay? But I do hope that travelers Bueno, will be able to tenemos appreciate Arlecchino's unique charm una nueva after they've una parte de la historia por acá, una nueva misión. Version 4.6 will also introduce buenísimo. a new feature, the focused experience mode. Now, Cuidado, if you ¿esto use qué this es? feature while playing Arlecchino's story quest, then it will minimize the number of times that you'll be interrupted by characters or quest locations being allocated to other quests. So hopefully this mode will help travelers have a better story experience, you know? Nice. Okay. Right. And in the future, this function will become available for more and more quests. Besides the story quest, I'm also looking forward to hearing the Knave's voiceover lines because Aaron's kind of awesome. We'll finally be able to hear what she thinks about the other Harbingers, too. Yes, I selfishly also think that will be cool. Yes. So, next, let's take a look at Arlecchino's elegant. Bueno, están hablando acá de qué opinará de los otros Fatui, esto que lo otro. Bueno, gameplay, acá, cuidado. A ver.
Hace el Miwen, boludo. No, no puede. Es una locura eso. Le suma 100 puntos. O sea, es una locura eso. Más allá de que va a ser el personaje más roto de la vida, ¿verdad? Pero bueno. El bicho va a jugar solo, ya les digo. She's so cool. Qué locura. I like how she glides. Yes. Yeah, she's very elegant. Like that was a perfect descriptor. Like elegant but deadly. Like a a ballerina of death. Yes. Everything she does is so effortless. I know, right? Yes. Tengo toda la duda de qué hace Ito ahí. O lo ponen en un banner o tiene un evento o no sé. No es casualidad que Ito esté ahí. Bueno, acá las habilidades. Acá nos cuentan un poco lo que hace. Are you going to be teaching us about her abilities? Guys, you're too loud. Pipe down. Sorry, let's listen to what she has to say. Wait, I think I remember. It's the O sea, ¿cómo se va curando también? You have a bond of life active, it'll absorb any healing that your character receives. So, no se va, claro. O sea, no recibe curaciones. Bueno. When Arlecchino has a bond of life greater than or equal to a certain percentage of her health bar, her normal, charged, and plunging attacks will be converted to pyro damage, which can't be Bueno, yo no la creo sacar, pero si la saco va con Zhongli directamente, lo más probable. Va a ser este personaje, o sea, la 4.6 va a ser los culeados que juegan por un lado con solo Neuvillet y el otro lado solo Arlecchino en los abismos, en los espirales del abismo. Va a ser eso la 4.6. Wait a second. No, wait, I get it. Wait, so Arlecchino can give herself a bond of life, right? Está muy piola igual, El kit de habilidades se ve muy piola también. Y las animaciones también son muy piolas. Está muy bien. Está bien que estos cosas se hagan de prueba y voy a decir, bueno, a Lily yo ya lo tendría que haber matado, pero lo hacen acá como medio de prueba. O no estará buileado, o estará el enemigo modificado, eso después no sé cómo será, pero bueno. Ok, bueno, esta es la de básicamente como que se tira, claro, para no es como que se tira, deja como un coso para adelante. A ver si lo miran. Acá. Bueno, para. Ahí, ¿ven como que hace ese coso para adelante? Como que es la animación de los ataques como tal. La ulti. La ulti es el Miwin. Va a estar todo el día con el Miwin, perdón, pero... El bye bye. Bueno, pero ven como que se tira para adelante con los cosos. Y bueno, esto lo de no recibe curaciones, por eso digo que habría que llevarla con un geo o algo así también. O bueno, un escudo, en todo caso mejor. Bueno, esto también. Activa el modo diablo y va volando. O sea, XD. Está muy piola la lanza de esta cosa. Bueno. Bueno. Lo intentamos, chavales. Lo intentamos. Bueno, no la vamos a conseguir Arlecchino. Si la consigo Arlecchino, no sé. Igual en la segunda fase, la verdad que no. No, yo al menos no. Bueno, un poco de spoiler, ¿no? Un poquito. Un poquito de spoiler. Sí, va a estar en el primer... O sea, yo decía, por el hecho de que si la ponen en el primer banner, vas a tener mucho menos tiempo para sacar protogemas, para ir consiguiendo tiradas. Así que va a estar mucho menos probable que la consigamos. Ese es el tema. Lamentablemente ese es el tema.
Pero bueno, es lo que hay. Va a ser muy poco probable que lo consiga, ¿eh? Yo es que no tengo tiradas acumuladas. Literalmente estoy en 0. Y tengo 50-50. Así que yo lo veo... imposible creo que no. Pero muy poco probable. Improbable. Mirá, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Es el modo diablo, hermano. Literal. El diablo, lo que es este jefe. Encima el escenario también. Imagino que será haciendo las cosas estas, ¿no? Llegando a esta nueva zona. Hay que ver cómo se da, ¿no? Este es el tema de los cosos. Que bueno, ahora estamos enterados que vamos a pelear contra ella. Ok, básicamente sería alejarse de las explosiones esas. Lyney and Fremine have seen this side of her before. So the knave is accepting challengers now? Oh my gosh, she's so elegant, but Está muy also piola. super duper dangerous. Ooh, that feels even more badass with twice the badassitude. Hey! It's not so simple to see the knave's other side. She'll appear normally at first, as if she were giving you an ordinary training lesson, waiting to Por cierto, igual, a ver. Yo sé que nadie va a ir a buscar a Lyney. Nadie, creo que aquel que quiera mucho a Lyney o aquel que esté enamorado o le guste mucho Lyney, pero no es mal personaje. De hecho, ahora Lyney está bastante bien. Es muy buen DPS. Pero a ver, es que es Arlecchino, muchachos. O sea, como que no me detuve en ningún momento a hablar de Lyney porque, a ver, qué sé yo. Está Arlecchino, muchachos, por favor. If you do not repay the blood debt directives the knave applies to you, all her attacks against you will be enhanced. But if you manage to le sacó toda la vida a la Lyney, no sé si lo vieron. También que, qué sé yo, pero... Don't the bone wings on her back look like spiders? Ah, ok. Hay que ir esquivando los rayos que te va tirando. Bueno, bien, tranqui. Zhongli sí o sí, o sea, Zhongli y lo que venga. El equipo más defensivo posible voy a elegir. Okay. I think we should stop the introduction here. Let's leave some space for everyone to experience the challenge for themselves. Wait, so I know that many travelers will be igual sacamos mucha información del combate. O sea, hay que esquivar y salir de las cosas estas que explota casi todo, básicamente, y te va teniendo unos rayos láser. O sea... Now we have a quick challenge feature for weekly Trounce domain bosses. Yeah! As long as travelers are adventure rank 40 or higher, they'll be able to challenge her directly by going to the Adventurer Handbook, going to the Domains tab, selecting Trounce domains, and pressing Quick Challenge. Wow! Oh, that's cool. It's a nice little shortcut to the battle. Yeah! Oh my gosh, I'm looking forward to that. That is really valuable information to have. And it also looks like it's my turn to deliver some news. 2 new artifact sets will become available in version 2 sets nuevos de artefactos. Fragment of Harmonic Whimsy and Unfinished Reverie. Travelers who are interested in them should Uno básicamente será el de Arlecchino. Y el otro, bueno, andás a ver. Tiene pinta que el de arriba es el de Arlecchino. Simplemente por cómo se ve. Simplemente. In version 4.6, Sumeru City will be experiencing an unsolved mystery. Sumeru, cuidado. For some reason, Sino's gotten mixed Oh, mira, una misión de Sino. Bueno, no era un evento, era una misión. Ok, cuidado. Oh, right. Oops. Well, Sino wanted to investigate personally because someone involved in the case. Oh, cargadita la 4.6, bien. Bien. Viola. That's right. Is this a case where we get to use violence if the situation gets too complicated? Yes. These are all very good. Bueno, esto tiene un evento ya básicamente listo, ya está. One clue that you probably wouldn't be able to guess otherwise. A mysterious youngster with connections to the mystery will make his debut. Es de Natlan este muchacho. Es de Natlan. Listo, no tiene nada que esconder. Por cómo está vestido, por cómo es de Natlan. Será una tribu cercana a Sumeru y pasó por ahí y listo. ¿Verdad? Muchacho. So yeah, if you want to know more about what happens in this case, then be sure to check out Sino's second story quest, Lupus Aureus Act 2. Travelers can venture to Sumeru and investigate the secrets lurking underneath the sands. In due time, of course. Sarah, you totally delivered. That was great news. Bueno, tenemos continuación de la misión de Sino también.
Lo digo en serio, es muy cargado. Todavía no vimos los eventos. Really? Wait, Yes. wait, what are we waiting for? We've just presented too much information too quickly. La verdad, mucha información de la nada. O sea, sí, todo súper cargado, ya estamos de cosas. Ahora van a hacer la pausa y me creo que van a poner lo que es los códigos. Ahí está, bueno. Ok. Bueno, a la gente que está al stream, ahora le pasamos los códigos o bueno, ahora vemos qué onda. Y la gente que está en YouTube, se los dejo ahí abajo en la descripción. Ahora cuando puedan, si quieren, ya incluso se pueden fijar y ya ir a reclamarlos. Pero bueno, así por lo pronto, la verdad que la 4.6 tiene pinta que va a ser una locura, ¿eh? O sea, tenemos dos nuevas misiones. O sea, tenemos la de Arlecchino, la de Sino, tenemos zona nueva, tenemos jefe nuevo. O sea, es una locura. O sea, bueno, no anunciaron la zona nueva, pero ya básicamente con lo que vimos ya podemos deducir que va a haber una zona nueva, básicamente. Hay que verlo de los nuevos sets, porque imagino que uno va a ser el de Arlecchino sí o sí, como que estará destinado para ella. Y el otro, bueno, veremos qué onda, qué hacen, no sé qué, no sé cuánto. Eso lo veremos luego, cuando ya esté en el juego por ahí, cuando ya esté más o menos todo claro. Pero la verdad que yo le digo en serio, muchachos, grosso lo que va a hacer esta... Ah, bueno, ahí justamente lo que le decía, nueva área. Grosso lo que se viene. Para, ¿de qué lado estoy yo? No sé ni de qué lado estoy yo. Ah, ok, estoy de este lado. Bueno, tranqui. Después los códigos los tenía abajo en la descripción la gente de YouTube. Y usted también, muchachos, ahora se los paso. Fontaine will open in version 4.6. Travelers will get to visit the village of Petrichor. Mirá. Though, would there even be much to see on such a small island? Me hizo acordar en un momento a la cosa esta. Donde estaba... ¿Cómo se llama esto? Bueno, seguro que saben lo que me digo. Estaba piola, ¿eh? So, how big was such a glorious and Mira. prosperous nation, really? Oh, well, now that you say that, I mean, this little town ¿Por qué hay un is gato? a lot bigger. Todo bien con la ballena gigante que está ahí, que no sé si será el narval, pero... ¿Por qué había un gato ahí? Ah, ok. Bien. Tranquila, nueva misión. Bueno, básicamente va a haber un gato acá que habla, que nos va a ir guiando por la esta. Ya no le busquen el sentido de Genshin Impact, simplemente disfruten. Como tal, ese es mi mensaje. Wow, qué bien, Está muy piola el lugar. I'll avoid spoiling the adventure itself, but you'll arrive at the Remuria ruins with the cat. The kingdom's remnants slumber in the depths where the sunlight can't reach. You'll meet a dragon in the deep seas. Dun, dun, dun. So you'll be able to obtain powers relating to the symphony, which will help you explore the lost realm of Remuria. You'll be able to pause the melody within the realm of this ancient civilization. You can also unseal time in places where it stopped. So ok. powers will let you interact with Va a ser una falopeada in the ruins. lo que hay que hacer. You know, that might be useful for solving puzzles during your adventure. Totally. Hay como una nueva mecánica, no sé si vieron. No, con un nuevo jefe. Para obtener las cosas de mejora, imagino que de Arlecchino. O Arlecchino, la verdad que le vamos diciendo Arlecchino, pero capaz que alguien le dice no, es Arlecchino, bueno. Se ve peor la capa, ¿no? I'm so hyped for it. Oh my gosh, yes. And Damon, you did such a great job with introducing it. That was great. That was great, Damon. Wait, but real quick question. How do we even get to such a remote little island? That is a great question. Travelers who have already completed the third act of the Archon quest, Song of the Dragon and Freedom, will Hay que estar al día. Mira, es claro, una mezcla de Fontaine, Sumeru, Lara, extraña, piola. So exciting. I know. Mira. So cool. All right, that's all the information that we have about Fontaine for now. And now, outside. Conecta con Sumeru gran parte, no It imagino. seems like a new style of rock and roll is getting popular in Inazuma. Rock and roll. Yeah,
Bueno, acá. Alright, let's all take a Eventos. short break before we get into the next section. Take a look at today's second redemption code. Ok, segundo código, vuelvo a repetir, muchachos, lo van a tener abajo en la descripción de YouTube, lo de Twitch, ahora muchachos ya se los paso. Pero bueno, nada, lo decía, lo de la nueva zona. A ver, lo que se me ocurre a mí, y lo que voy a hacer, por desquiciado que soy, que nada, que mal, ya teniendo estas nuevas misiones y estos nuevos lugares, lo que va a hacer es que vamos a poder explorar bastante más. Ahora te paso los códigos, tranqui. No se exalten. Bueno, lo que decía, los códigos ya se los paso, calma. Yo como desquiciado que soy, voy a tratar de ir a buscar a Arlecchino. Igualmente ahora lo que tengo lo voy a gastar en tratar de ver si podemos mejorar a Kazuha. Pero bueno, nada, volviendo al punto. Voy a tratar de hacer la exploración, voy a hacer las misiones, voy a tratar de hacer lo que pueda literal para ver si la podemos conseguir. Va a estar muy difícil, pero bueno. Bueno, acá tenemos esto. Mira, este es el que estuvo en Liyue, no sé si se acuerdan. El tipo este no me acuerdo cómo se llamaba. Y nos dan a Guru ahí gratis. O a Goro, no sé cómo quieren decirlo. O a Goro, no sé. Como quieren decirle. Compadre, dijo. Of course, he participated in last year's Lantern Rite, right? That's right, yeah. Both Hu Tao and Xinyan performed there. That's right. And this time, it's an epic tour for the ages organized by none other than Ito and Dvorak. Oh my gosh, and even the concert name sounds really epic. ¿Esto es un arma? ¿Qué onda? El New Winhorn tiene pinta, ¿no? ¿Qué onda? And the theme of this concert is about life. Specifically, it's about a brave puppy. Cuidado ahí atrás a la izquierda que ya los veo, a los raritos, cuidado. Cuidado. Ojo. I'm really looking forward to it. Yeah, me too. I really hope the Music Festival of Life will Yo sé de lo que hablo, ustedes también, tengan cuidado. Rock and roll spirit. And I'll let you in on a little secret. Ito himself will Bueno, be performing on the big no, stage. igual ahora no sé si vamos a tener el orden o qué. Yes, it will be. And here's Pero more exclusive news for you. Dvorak will be giving away a brand new musical instrument to our travelers called ¿no? the Nightwind Horn. Para molestarla ahí en los dominios antes de empezarlo. Especially if you enjoy playing music in the Cuando game. jugamos el multiplayer. I'm looking forward De to seeing more molestar. amazing performances from all the great musicians out there. Are you now? Well, since you're so excited about it and the festival, why don't you Lo que help pasa, us ahora be después our lo cuento. talkie rockin' for Mira, life tour aquí with awesomeness? Ah, mira, encima es en... There's three ¿Cómo es? steps to En... preparing for the festival. Number one, Extreme Carnival Ensemble. We can practice Okay. getting into the flow with Gold, some ¿no? rhythm games while the stage is still coming together. Wow, those keys look really unique. Yeah, they really are. And the second task is called the Trillion. Estos son como los minijuegos básicamente. Say that 3 times fast. The Trillion Trigatrol. The Trillion De lo que va a ser el evento. Este va a ser el evento grande básicamente que vamos a estar teniendo. Rockin' music festival without a rockin' venue. So, travelers will be helping Dvorak spruce it up with his list of items. It's a piece of cake, right? Yeah. And lastly, Bueno, al fin le dan we have the meaning of algo útil a eso. A las Can't have a perlas party estas. without adoring fans, so we gotta invite fellow music lovers to come jam with us. ¿Y esto? After listening to their tunes, we can restore the missing music notes. Oh, so we'll Mira. be able to hear them sing. That is super exciting. Yeah. Yes, that's the point. Bueno, Music gets interesante. pumped. And after we've rocked out to the pure spirit of music awesomeness in Inazuma, over in Mondstadt, we'll be dancing to a tense and thrilling tune. Hold up. What Se do ve you mean piola, by se ve tense and piola. thrilling? Does it mean anything if I say Wind Trace, Seekers and Strategy Otra has vez. finally Acá. arrived? Hace un montón no vuelvo a esto. I love Wind Trace. And yeah, it can get a little tense at times. Well, the new name implies that the game has undergone some mechanics changes. Esto está You're muy piola. correct. That's Esto very básicamente es true. las Yeah, you can escondidas, play muchachos. hide and seek as rebels and hunters, just like before, but there are a few No. rules. Yeah, when rebels are No. captured for the first time, they'll be exiled to the surveillance zone for a short period of time. No puede ser. Lo hicieron corte el Dead by Daylight, hermano. No puede ser. Hay que reparar las cosas. No, no tiene sentido. No, no tiene sentido. Se pasaron. Does sound tense and Se pasaron absolutamente, se pasaron. That's not all.
O sea, le hicieron corte el Dead by Daylight. O sea, mira, hay que reparar como los motores. Los motores no, las calderas estas raras. Está muy viola. Bien. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno. Hunters will Banco. either need to prevent the rebels from repairing the signaling devices, or they can simply eliminate their opponents. If you team up with friends, then watching these games should be a blast. She gets it. Wow, igual Gets it. vamos, But the next part parece is even como que es more más thrilling. difícil, ¿no? Para los cosos, porque no es solo. Bueno, ahora veremos, pero es que tiene pinta que al arreglar los cosos lo hace más. No sé si decir fácil o coso, o sea, no sé cómo será. Por el tema del tiempo, hay que ver a quién le beneficia el tema del tiempo. Oh, absolutely. And in another event, travelers will receive Bueno, otro evento más. Bueno, che, me están cantando la 4.6. What I mean is, there's a chef who's famous for using unusual ingredients, and he wants to make friends with a Pyro Regisfine. Huh? Oh yeah, and not just a Pyro Regisfine, he also wants to befriend a Primo Geovician, and a Jade Plume Terror Shroom, and the Millennial Pearl Seahorse. Huh? You guys heard me the first time. No entendí. I thought you would react this way. Anyway, a chef recently returned from a trip to Natlan, and he started getting some ideas. He thought he should toughen himself up by having his own companion. You know, just like how people from Natlan have Saurian companions. That makes sense. Mm-hmm. Kind of. Wait, did you say that he came back from Natlan? Listen. Bueno, es como el evento corto, así. No sé si decirlo relleno, pero bueno, de la versión, pero. Qué sé yo. Como el evento de combate así medio extraño. Sí, básicamente. You can also talk to Ranjit to adjust the number of negotiation strategies. So if you reduce them, it amps up the challenge difficulty, giving you the perfect opportunity to test your skills. Cool. Both active strategies and long-term strategies are Yo quiero más protegemos que otra cosa. However, your opponent's HP and level Ultia primero, maestro con Shinki. Se puede elegir. Yeah, so you've got to choose your favorite strategies to come out on top. Ultia y después tirás primero la E con Shinki, así tenés más rápido el coso. Otra vez sopa. Volvemos. Va, no sé si será. A ver, para. Aaron, I am so impressed by how intuitive you are. Oh my gosh. Thank you. That means so much coming from you. Cuidado, ¿eh? Yeah, well, I meant it. No sé si será lo que creo que será. Pero ya tuvimos uno de estos. Sí, así es, ya tuvimos de estos. Basically, the transmitter crystal decides the trigger condition, while the receiver crystal determines the buff that your team gets as a result. By connecting them in different combinations, you can create Está bueno este evento, es un evento así de combate así, pero bueno. Qué sé yo. Está interesante. Hay que ver también qué le habrán hecho, ¿no? Pero bueno. Ah, y nos dan también, claro, personajes ahí como para ir probando también. Ok. Y bueno, invocación de los sabios para aquel que le interesa, si es que hay alguien que le interese todavía. Con todo el respeto del mundo, si quiere que lo jueguen. Bien. Bueno. No sirve. Para sacar algún que otro dominio, esto va a ser lo último que tengamos. Ya para rellenar y para tener ahí un cosito de más. Events in one go. I feel like you deserve a little break. You know what? Yes, you agree? I was gonna say, I agree too. I agree. So how about now, let's check out the last redemption code. Yay! Bueno. El último código por acá, muchachos. Nada, vuelvo a decir, se lo voy a pasar por ahí. Tranquilos.
Pero bueno, súper cargada lo que es. Ahora vamos a ver si tenemos como un final o algo acá antes de terminar esto. Pero la verdad, muy, pero que muy cargado la 4.6, Creo que es de las versiones que más cosas, más papiadas van a meter. Así con más hype, no sé si decir hype, pero bueno. Te decís, loco, cuidado, que se viene una cosa que es una locura. O sea, generalmente tipo me siento así cuando sale una nueva versión o como un personaje muy grosso, que como pasó recién con caso Jaime Gubilet. Pero es que tenemos un personaje que es súper grosso, tenemos nueva zona, tenemos eventos que tienen pinta que va a estar muy, muy piolas. O sea, este evento, si bien va a ser el principal, el que está mostrando ahora, el de Inazuma, el de Windtrace también va a ser una locura. Pero bueno, a ver acá. A ver, ¿qué metieron por acá? Ah, bueno. Todo muy lindo, pero... Nos estarán diciendo que vamos a hacerlo con la de la jatetera. Quieren revivir la de la jatetera, pero muchachos, ya está, basta. Basta. Ah, mira. Puedes poner una melusina ahí. ¿Cómo se llamaba esto? Oh, and there's Arama, and the Thunderbird, and Rue, and bueno, interesante. So many more. I'm sure lots of travelers like them. Treasure compasses have also been updated. Bien. Algo así hay ahí. Esto era lo de los cofres. Esto nos puede servir un montón, por favor. Esto me puede dar la vida, Esto me puede dar la vida, no es broma. A los 2 cofres que me faltan coso, literal. Gracias, Genshin Impact. Gracias. Let's go, music! Yeah, that's right. Genshin Impact's third Fontaine OST, Cantus Aeternus, will debut during version 4.6. This album features original music created by the Hoyoverse team for the new region of Fontaine and related content. Yes! Music is my favorite! So hyped. Oh no, y'all! It looks like there's nothing left for us to present. I know. So, I think that means it's time for this special program to come to... Una locura este programa. No sé si habrá algo tipo el final, pero fue muy bueno el programa. We need to have an answer right now in this moment? It's okay, you've got this. You got this. Okay, I'll make it easy and just be very selfish and say that I'm just so incredibly excited for Arlecchino. Si el programa no termina con Arlecchino diciendo bye bye, no, lo hicieron todo mal. Si Arlecchino no dice bye bye, así tipo para finalizar el programa, lo hicieron todo mal en Genshin Impact. Déjame decirlo. But I am also really excited for that and Lyney's involvement in said things, and that's all I'm gonna say right now, guys. It's so hard to talk about this without spoiling anything, but I'm so excited for you guys to experience this concert. It is so good, and all I can say is that I had more fun recording for this part of Genshin Impact than I've had in a long time recording. So, oh my gosh, that's amazing. Wow, I'm excited for all of those things too, and I'm also really pumped for the Windtrace Festival because I love it so much. And it sounds like there's a ton of awesome things coming in version 4.6, so I hope everyone's excited. Yes, I am. Yeah. Yay! Wow, okay, I just have to say, this was so fun being here with you today. I'm so glad I got to be here with you guys. This was such a great time. So thanks for being here, and I think that's all we've got for this program. So we will see you all in game. Muy bien. Bueno. Cuidado. No hay nada más al final. Bueno, buenísimo. La verdad que el programa estuvo muy bueno. Pero todo lo que se nos viene en la 4.6 es una locura, muchachos. La verdad. No tiene ningún tipo de sentido. Sinceramente. Grosso lo que vamos a tener
en esta siguiente versión. Así que bueno, muchachos, dicho todo ya, la verdad que obviamente sabrán que lo vamos a tener todo por el canal, lo vamos a tener todo por acá, así que suscríbanse para no perderse de nada. Y bueno, vamos a ver qué onda. Lástima lo único malo así que destaco, más allá de que no se haya despedido Arlecchino con el programa diciendo bye bye, más allá de la joda, es justamente, bueno, que llevo hablando de Arlecchino, que va a salir en la primera fase de las cosas y yo la verdad que no tengo esperanza alguna en poder sacarla. Pero bueno, eso será cosa de ver qué onda. Y jugarlo bastante a ver si podemos sacar alguna que otra tirada y ilusionarnos con que pueda ser así, ya que ahora literal estoy tratando de hacer todo lo posible para tratar de conseguirle el arma al refinamiento 5K Suja, que sé que no lo voy a conseguir, pero aunque sea tratar de dar esa batalla en todo caso. Me dirán qué es lo que hacemos, incluso quizás hagamos una encuesta o algo así, pero bueno, veremos qué onda, gente. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido lo que es esto. La verdad que yo estoy encantado de hacer este tipo de video porque además lo que se viene es una locura. Así que nada, suscríbanse, denle like, me ayudarían un montón. Y bueno, será hasta la siguiente. Muchas gracias por todo y adiós.